Hola bellezas, vamos a repasar para desarrollar las tres actividades que hay propuestas para el último entrega de Petioto. Listo, entonces la actividad 1 consiste en 3 punticos. El primero dice determina los electrones de valencia que tiene el fósforo y le dan el número atómico e indica cuál es su mayor nivel. Entonces está aquí en esta diapositiva explicado con dos ejemplos. Aquí me están explicando con el potasio y le están diciendo que el número atómico es 19. Entonces lo que deben hacer es realizar la configuración electrónica. Esa configuración electrónica la pueden repasar en la guía anterior. Recuerden que para hacer la configuración electrónica se basan en el número atómico. Entonces aquí tienen que llegar hasta 19. Entonces sería 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18 y 1 que tenemos acá para 19. Esa sería nuestra configuración electrónica y se basan en el diagrama de Moller. ¿Qué le preguntan ahí? Pues primero que haga su configuración electrónica y segundo que diga cuál es su mayor nivel. El nivel, recuerden que lo da este número que está en la parte inferior. El número que está en la parte superior indica es la cantidad de electrones que hay. Y esto que está acá como 2, como S, como P y como D y como F, resulta que son los subniveles. Entonces en este caso estamos en el cuarto nivel de energía. Eso es el primer punto. Para el segundo punto me dice realiza el diagrama o notación de Lewis y le dan que el número atómico del azufre es 16. ¿Qué debe hacer para hallar la notación de Lewis? Utilizar la configuración electrónica y además le piden que señale los electrones de valencia y el mayor nivel que posea. Entonces aquí en esta diapositiva hay ejemplos. El ejemplo está con el flúor. Entonces el flúor tiene un número atómico de 9. Entonces recuerden que para hacer la configuración electrónica deben llegar hasta ese 9. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p5. Para un total 2, 2, 4 y 5, 9. ¿Qué le está pidiendo allá? Que se base en esa configuración electrónica que usted va a realizar. Que diga cuál es el mayor nivel de energía que tiene. En este caso el mayor nivel de energía vemos que es 2. Que diga cuáles son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que están en su último nivel de energía o capa de valencia que también se llama. Entonces aquí tenemos 2 y 5, 7, por eso aparecen 7 electrones de valencia. Y le dice que haga la notación de Lewis o el diagrama de Lewis. Entonces usted va a realizar el diagrama de Lewis con esos 7 electrones que aparecen en el último nivel de energía. Entonces como es el flúor, recuerden que los electrones de valencia se dibujan de a pares, ¿sí? Con los espinos. Entonces aquí tendríamos 2, 4, 6 y 7, que son los correspondientes al flúor. Si fuese el oxígeno, entonces el oxígeno en su último nivel de energía tendría 2, 4, 5 y 6 electrones. Son los últimos electrones que hay para formar enlaces. Eso es lo que le pide el segundo punto. El tercer punto le dice, utiliza la regla del octeto para mostrar un enlace químico al formar bromuro de potasio. La regla del octeto quiere decir que todos los elementos de la tabla periódica deben completar 8 electrones en su capa de valencia, en su último nivel de energía, mejor dicho, para que sean estables. Esto es con la idea de que ellos se quieren parecer a los gases nobles, porque ellos tienen sus capas de valencias completas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder hallar la regla del octeto de esta molécula? Entonces vamos a emplear la configuración electrónica de cada elemento que esté allí, o sea, del potasio y del bromo. Vamos a señalar los electrones de valencia que tenga, indicar cuál es su mayor nivel de energía y ahí vamos a representar el diagrama de Lewis para saber. Entonces en este caso hay un ejemplo aquí con el agua. Como el agua tiene dos elementos diferentes, en el caso anterior era bromo y potasio, entonces a cada uno le hacemos la configuración electrónica. Hidrógeno, 1s1. Oxígeno, 1s2, 2s2, 2p4, que son los 8 electrones que tiene el oxígeno. Listo. Se le realizan a cada uno por separado.
decimos cuál es su último nivel de energía, en este caso sería 2. ¿Cuántos electrones tiene? Entonces serían 2 y 4, serían 6 para el oxígeno. Esos son los electrones de valencia. Y lo que vamos a dibujar en el diagrama de Lewis es los electrones que están en su último nivel. Entonces para el oxígeno solamente serían 6, 4 y 2, 6. Entonces aquí aparecen 2, 4, 5 y 6. Y como nos dice que el agua tiene 2 hidrógenos, entonces dibujamos un hidrógeno por acá y otro por acá, ¿sí? Recuerden que en el de ustedes, en el ejercicio que yo les estoy diciendo es KBr, o sea, hay un solo potasio y un solo bromo. En este caso es H2O, hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Por eso aquí hay un hidrógeno y acá hay otro. Listo. Entonces, cada hidrógeno, su configuración electrónica es 1s1. Entonces, 1s1. Y aquí sería 1s1 para el otro hidrógeno. O sea, quiere decir que cada hidrógeno está aportando un hidrógeno para ese enlace. Y el oxígeno también está aportando por acá un hidrógeno y otro hidrógeno para completar su regla del octeto. Entonces aquí contamos 2, 4, 5 y 6, que son los 6 que tiene el oxígeno, y los 2 que está compartiendo con el hidrógeno serían 8. Él cumple su regla del octeto. Eso es lo que quiero que realicen en el último ejercicio. Recuerden, debe ser con el último nivel, los últimos electrones que se encuentran en la capa de valencia con los que ustedes realizan el diagrama de Lewis. ¿Listo? Los unen formando un enlace para saber que completan su regla del octeto. ¿Listo, bellezas? Vamos con la segunda actividad. Bueno, bellezas, la segunda actividad es muy sencilla. Me dice corroborar mediante el método de electronegatividad si los siguientes compuestos son enlaces iónicos. Ustedes deben averiguar si son enlaces iónicos o no. Entonces colocan, lo realizan por medio de electronegatividad y dicen sí o no. Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta la electronegatividad? Con esta tablita que es la tabla que utiliza la escala de Pauling. Entonces, para que todos pues trabajemos con un mismo valor, porque pues en las tablas puede variar un poco. Entonces, para eso yo les doy esta tabla para que todos trabajemos igual. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí en la guía me dan el ejemplo del cloruro de sodio. La electronegatividad del sodio es de 0.93 y la electronegatividad del cloro es de 3.16. La electronegatividad es simplemente la capacidad que tiene un elemento de atraer electrones hacia sí. Bueno, entonces recordemos que cuando hablamos de enlace iónico debe haber una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1.7, ¿sí? Mayor o igual a 1.7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hagamos la resta de esos dos elementos que tienen esas electronegatividades, me debe dar mayor a 1.7 para que sea un enlace iónico. De lo contrario, no es un enlace iónico. Entonces aquí era 3.16 el del cloro, menos 0.93 del sodio me daba 2.23. Quiere decir que la diferencia es mayor a 1.7, por lo tanto es un enlace iónico. Y listo. Ya quedaría listo nuestro primer punto. Entonces usted hace lo mismo esto, le restan las electronegatividades, si da mayor a 1.7 sí, si no, no. Listo. El segundo punto me dice, realiza la estructura del siguiente compuesto iónico. Entonces el compuesto que le dan es óxido de magnesio y le dan la fórmula. Listo, entonces vamos a ver acá. ¿Qué debemos hacer? Aquí le dan un ejemplo con cloruro de sodio y le dan la fórmula. Usted debe hallar la configuración electrónica y con su último nivel de energía, con su último electrón de valencia, va a realizar el diagrama de Lewis. Así como está acá explicadito. ¿Sí? Entonces aquí, primero configuración electrónica, cuál es su mayor nivel, cuáles son los electrones de valencia que hay. Dibujamos, aquí el sodio me dice hay uno solo, entonces yo dibujé aquí con un puntico, con un circulito, el electrón que se encuentra en su último nivel. El cloro tiene 2 y 5, 7, entonces dibujo 2, 4, 6 y 7. Los 7 electrones que tiene, aquí me equivoqué, aquí era cloro, no oxígeno, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces sería, recuerden
que cuando que todos los elementos quieren completar su regla del octeto. O sea, si él tiene el sodio tiene un solo electrón, quiere decir que él es más fácil de que ceda su electrón a alguien que tenga 7. ¿Listo? Bueno, entonces simplemente el sodio le hacen la flechita de que está cediendo un electrón, y aquí en este caso el cloro lo estaría ganando. ¿Sí? Entonces aquí recuerden, por allá en unas diapositivas que vimos, que cuando se pierden electrones queda cargado positivamente, y cuando se ganan electrones queda cargado negativamente. Por eso él dice aquí, gana un electrón, es un anión y queda con carga -1 porque fue un electrón que ganó. Aquí él, como perdió un electrón, se convierte en un catión y simplemente queda cargado positivamente. Eso es lo que se le está pidiendo en la actividad número 2. La actividad número 3 consta de 2 punticos. El primero es muy similar al punto anterior, pero aquí vamos a identificar si son enlaces covalentes, si son covalentes polares o covalentes apolares. También nos vamos a basar en la escala de Pauli. Entonces vamos aquí a ver cuáles son los enlaces covalentes polares y cuál es la diferencia entre uno polar y uno apolar. Cuando estamos hablando de enlaces covalentes apolares, recuerden que los enlaces covalentes son aquellos que comparten electrones, y los enlaces iónicos son aquellos en los que uno gana y el otro cede electrones. Pero en los enlaces covalentes tenemos de dos tipos, como en el caso del apolar, que quiere decir que son enlaces donde hay dos átomos que no sean metales, o sea que sean los elementos que se encuentran más cerca a los gases nobles, esos son los no metales, del mismo elemento, y pues ellos tienden a compartir sus electrones de valencia. Entonces por eso vemos acá los ejemplos que hay dos flúors, aquí hay dos oxígenos, porque esos son los enlaces entre dos átomos iguales. ¿Listo? Y veamos aquí, para hallar lo que nos están pidiendo en el primer punto, que es identificar si es polar o apolar, pues debemos tener en cuenta de que se debe hacer la resta. Entonces aquí nos estaban dando el ejemplo con el hidrógeno, ¿sí? Siempre debe, como son electronegatividades iguales, si yo por ejemplo tengo el del oxígeno, que es, miremos acá, 3.5, y como debo hacer una resta, cuando estoy hablando de electronegatividades, debo hacer una resta. Entonces, si yo le resto al oxígeno 3.5 menos 3.5, como es en este caso, porque es un enlace entre dos oxígenos, pues me va a dar 0. Lo mismo pasaría con el flúor. El flúor tiene 4 en su electronegatividad. Como son moléculas iguales, son átomos iguales formando una molécula, entonces 4 menos 4 me daría 0. Entonces siempre que estemos hablando de enlaces apolares o enlaces covalentes apolares, su resta me debe dar 0. Cuando estamos hablando de enlaces covalentes polares, quiere decir que sí, se comparten los electrones, pero sus diferencias de electronegatividades no van a dar 0, sino van a ser inferiores a 0.4. Bueno, ¿dónde habrá un ejemplo? Aquí. Sí, están entre 0.4 o superiores a 0, que es la de enlace covalente apolar cuando son dos moléculas iguales, e inferiores a 1.7, porque ya de 1.7 en adelante son enlaces iónicos. En este caso vemos que tenemos un ejemplo del agua y buscamos allá en la tabla de electronegatividades, el oxígeno es 3.5 y el hidrógeno es 2.1. Solamente, sin importar que hayan dos hidrógenos, porque usted lo que va a hacer es a cada enlace la resta. Entonces va a restarle la electronegatividad del oxígeno con la electronegatividad del hidrógeno para saber qué tipo de enlace hay acá. Como este enlace es igual que este, pues
no hay que hacerlo doble. ¿Listo? Entonces sería 3.5 menos 2.1 me da 1.4. O sea, está entre el rango de 0 a 1.7. Entonces decimos que es un enlace covalente polar. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer acá en este ejercicio. Si no les dan entre un rango de 0 a 1.7, entonces no es un enlace covalente. Si da 0, es un enlace covalente apolar. Y si da entre 0 y, bueno, superior a 0 y 1.7, inferior a 1.7, entonces es un enlace covalente polar. Eso es lo que usted debe escribir acá. En el punto B dice, señala la cantidad de enlaces sigma y pi del ácido carbónico. Aquí le dan la molécula. Además diga los pares de electrones enlazantes que comparte, identifica qué tipo de enlace presenta la molécula. Listo, entonces acá hay unos ejemplos. Vamos a repasar primero. Los enlaces simples, como en este caso, siempre va a presentar enlaces sigma. Cuando son enlaces dobles, ¿sí? Por ejemplo, que es carbono, oxígeno, 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 siempre va a presentar un enlace que sea sigma y uno que sea pi. ¿Listo? Enlaces dobles presenta uno sigma y uno pi. Entonces aquí, además, el otro punto que me decía es que dijera cuántos electrones enlazantes hay. Entonces aquí, comparte dos pares de electrones. ¿Sí? Porque tenía por acá 1 y 1, y por acá hay 1 y 2, pues hay dos pares de electrones que están en juego. Y en este caso anterior, pues hay solamente un electrón en juego por cada uno, ¿sí? Uno del hidrógeno y acá uno del bromo para formar el enlace. Listo. Cuando hay un enlace triple, va a haber un enlace sigma y dos pi. Esos son los enlaces que se forman, siempre que hay un enlace triple. Entonces además le dice que diga cuántos pares de electrones se forman. Entonces aquí hay 1, 2 y 3. 3 pares de electrones. ¿Sí? O sea, aquí este con este forma un par, este con este otro par, y aquí serían 3 pares de electrones los que están formando este enlace. ¿Cuántos enlaces hay? ¿Cuántos tipos de enlaces hay? 1, pi y estos dos que son sigma. Y ya eso es lo que le están pidiendo. Entonces allá le daban la molécula, por ejemplo aquí en este caso tenemos el carbono, tenemos 1, 2, 3 y 4. Comparte 4 electrones, ¿sí? 4 electrones son los que se comparten. Acá en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones son los que se comparten. Como es un enlace triple, entonces habrá un enlace aquí sigma y 2 pi. ¿Listo? En este caso hay un enlace sigma y 1 pi. Y aquí solamente hay uno sigma. Eso es lo que le están pidiendo en esta actividad. Entonces acá enlace doble, ¿qué se estará formando? Enlace sigma, enlace pi, ¿qué tipo de enlace es? Aquí también en estos casos. En cada uno de los enlaces, que son las rayitas que están acá, usted menciona. Y eso es todo, chicos. Cualquier cosa me comunican al celular.